intelectuales teóricos que tiene nuestro país, don Manuel García Arévalo. Entonces, hace rato que debí haberle puesto un punto a este diálogo para que tengamos la oportunidad de conversar un poco con don Manuel García Arévalo, presidente de la Fundación García Arévalo. Esta fundación, pues, junto con el Banco Popular, nos ha dado la oportunidad de tener en la zona colonial, pues, el Centro Cultural Taíno. El Centro Cultural Taíno. Hablaremos un poco de eso, pero con García Arévalo se puede hablar de muchos temas. Es un gran historiador, es un investigador, es un intelectual, es un hombre que conoce el negocio de todos los negocios en la República Dominicana, pero sobre todo uno de los que ha rescatado esa cultura indígena. Precisamente el Centro Cultural Taíno, la mayor parte de las piezas que hay son de su reserva particular, y entonces él tiene muchas cosas que aportar. No, y hay que decir que la presentación de anoche, la cena del Banco Popular, fue tremendo. La temática fue el Centro Cultural Taíno. El concepto en torno al cual giró la presentación de anoche, todo, desde la entrada al Palacio de Cibeles, que se llama. Palacio de Cibeles, sí. Plaza Cibeles. Hasta Palacio de Cibeles. Hasta los contenidos giraron en torno. El detalle que se entregó. La comida no, que debieron hacerlo, ¿verdad? Pero las comidas no. Pero los taínos comían también eso, sí. ¿Qué? Debió de haber parecido un poco de casado. De casado, y yuca, casado y yuca. Unas cativías. Se mandó a buscar, pero no llegó a tiempo. No llegó a tiempo. Una sopa de coco no brindaron. Señores, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy chip de plata. Honrado de estar, sobre todo, al lado de tantos buenos amigos y excelentes comunicadores que llevan mucha orientación a nuestro pueblo día a día. Esta colección taína de todas estas antigüedades, me imagino que fue a través del tiempo que la fuiste coleccionando. Sí, mira, yo realmente soy empresario por tradición familiar, pero mi verdadera vocación siempre fue la historia, la antropología. La historia e investigación. La antropología, el pasado. Imaginarnos. ¿Solamente la antropología o también le interesaba la paleontología? ¿Solo la antropología? A mí me interesó siempre la parte humana, o sea, la parte del humanismo, cómo eran las culturas que desaparecieron en el tiempo, tratar de recrear todo eso, porque es muy importante para la identidad nacional saber de dónde venimos. Claro. Para saber hacia dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. Efectivamente, y la raíz primiginia de un pueblo es muy importante porque, claro, esa es la que da verdaderamente sustento. Y por eso yo me he dedicado desde muy joven a la investigación, sobre todo de las culturas aborígenes. No solamente de la taína, porque más allá, con anterioridad a la cultura taína, hubo vida. La isla estuvo poblada por un lapso de tiempo de unos 4.000, 4.500 años antes de que se gestara la cultura taína. Okay. La cultura taína es el resultado de una evolución, de un mestizaje, ¿no? Y evidentemente fue el desarrollo más avanzado que se alcanzó en todo el Caribe insular. Y fue muy importante porque cuando llegan los descubridores españoles, llegan a un medio desconocido. Y la primera interacción que hay entre europeos y indoamericanos es en nuestra isla. Exacto. Y ahí se aprenden una serie de cosas nuevas, palabras sobre todo. Por ejemplo, la palabra canoa es la primera palabra, la primera voz americana que ingresa al diccionario de la lengua castellana en 1494. Además, como no conocían la naturaleza, pues tuvieron que aprender, por decirlo así, de los sitios, cómo adaptarse a un nuevo ambiente que era totalmente... Manuel, los taínos nuestros, ¿de dónde emigraron? ¿De dónde vienen los taínos nuestros? Posiblemente son oleadas arhuacas de Sudamérica, sobre todo del río Orinoco, que van avanzando, llegan a la costa y de ahí van a las Antillas Menores, llegan a Puerto Rico, que es la gran antesala antillana ya de las grandes Antillas, y de ahí van a Santo Domingo. Claro, las características geográficas de la isla de Santo Domingo permitió un desarrollo muy, pero muy avanzado por encima de sus ancestros suramericanos. Y el Banco Popular, que ya tenía una vinculación con la Casa del Cordón, que había sido restaurada, pues
tuvo la feliz idea de, con una selección pero verdaderamente muy representativa de la colección que yo he ido formando a través de los años, montar un centro para honrar la memoria de nuestros aborígenes. De hecho, la ciudad de Santo Domingo se crea porque Miguel Díaz de Auz, que era uno de los de la gente de Colón, tuvo un problema en la Isabela y llega huyendo. Sí, porque la primera fue en la Isabela, la primera ciudad. La primera ciudad, pero bueno, este señor llega huyendo a la justicia y quien lo amparó fue la cacica Catalina, la de los Amas. Tuvieron 2 hijos y uno que son los 2 primeros mestizos americanos. Y evidentemente los indios participaron en la formación de la ciudad. Y por eso yo pienso que ha sido un gran acierto que en la ciudad colonial de Santo Domingo, que tenemos tantas primacías históricas, la catedral, el Palacio Virreinal, la primera audiencia, el primer hospital, haya un centro dedicado también a divulgar la cultura, el modo de ser y el gran legado que tenemos de nuestros aborígenes. ¿Qué es el Centro Cultural Taíno y por qué estudiantes o dominicanos en sentido general deben ir a visitar ese centro? El Centro Cultural Taíno es, primero, está alojado... ¿Es lo mismo el Centro Cultural y la Casa del Cordón? Está en la Casa del Cordón. La Casa del Cordón es la sede. La sede. Que fue la primera sede del Banco Popular también, fue se inauguró. Exactamente, la primera sede ejecutiva del Banco Popular. Por muchos años el banco la restauró, ahora hubo una nueva restauración muy afortunada para poner ese inmueble... darle valor más cultural. Un valor, pero además no solamente está la exhibición taína, también hay una sala de exposiciones, hay una exhibición sobre la importancia de la Casa del Cordón, que ha estado muy vinculada a todo lo que ha sido la evolución de la ciudad de Santo Domingo. Hay una tienda de artesanía fabulosa y ya se está preparando una serie de actividades, de tal manera que nosotros creemos que es un refuerzo a la oferta cultural que ofrece la ciudad colonial. ¿Qué fue la Casa del Cordón, propiamente dicho? Ya para que cerremos ahí. O sea, ¿por qué es importante Casa del Cordón en la zona colonial? Bueno, fue la primera casa de piedra hecha por una familia, por los conquistadores españoles. Y ahí se alojó Diego Colón con la virreina María de Toledo antes de hacer el Alcázar. O sea, la Casa del Cordón. Era la casa de ellos antes del Alcázar. Bueno, era la casa de la familia Garay, pero le cedieron unas habitaciones en lo que decía el Alcázar. Ahí fue que Francis Drake montó la balanza para cobrar el rescate que exigió para retirarse de la ciudad de Santo Domingo cuando la invasión de Drake. Y efectivamente en la Casa del Cordón sucedieron eventos y habitaron personas muy representativas. O sea que ha estado muy vinculada a todo lo que es el desarrollo, los periodos de esplendor y los periodos de decadencia que ha tenido la ciudad a través de más de 500 años. Manuelito, escúchame, José, ahora que tenemos esta formidable exposición taína, nunca estamos conformes, nos vamos a preguntar ahora, y de los que llegamos posteriormente, ¿qué tenemos? Yo pienso que la identidad nacional tiene 3 trípodes, es un trípode. Sí. Se apoya en el elemento taíno, el aporte de los taínos, los españoles y los africanos. Yo pienso que en República Dominicana ha llegado el momento, y de hecho se va a hacer en el Museo de los Dominicanos, de hacer una gran exposición sobre lo que ha sido el legado africano a nuestra cultura. Tanto por el aporte, el trabajo, ¿no? La contribución a la economía, sobre todo su indomable espíritu a la libertad, porque gran parte de los ejércitos liberadores dominicanos que lucharon tanto en la independencia como en la anexión y en todo lo que ha sido, cuando se ha visto afectada la soberanía nacional, el africano ha estado presente. O sea que, y aparte de eso... Usted me puede grabar esto para un señor que hay en la República Dominicana, que fue presidente de la República y es medio ignorante y no sabe la participación que tuvimos los negros dominicanos en la defensa de la independencia de nuestro país. Que nos quiere negar el derecho a defenderla porque somos negros. Hay una gente que fue presidente de la República Dominicana, ignorante, pero que... Mire, yo creo que bastante ignorante, que parece que desconoce... El gran logro... que desconoce ese tipo de cosas. El gran logro de la dominicanidad es que no es ni indígena, ni somos tres cosas, españoles, indios y africanos. Yo creo que tenemos una mezcla y precisamente... Una no debe obstaculizar la otra. Se complementan las tres. Claro. Y se complementan y hemos hecho un pueblo muy integrado, donde se aminoran los prejuicios con mucho, pero muy por encima de cualquier otro país
incluso con mayor desarrollo económico, no tienen la convivencia racial que hemos logrado los dominicanos, precisamente porque nos respetamos unos a los otros. Así es. Y entendemos que todos tenemos mucho de todos. O sea que es una... Y muchos que aportar. Y mucho que aportar. Por eso yo pienso que sí, que valdría la pena que se hiciera, así como se ha hecho, un museo sobre los taínos que hubiese en algún momento en la zona colonial o en el Museo del Hombre Dominicano. Como te digo, en la cuarta planta se va a dedicar Habilitar para eso. Para poner en relieve el aporte africano, no solamente, como yo decía, en la parte económica, en la parte libertaria, sino también en el folclore. El folclore... Pero la tambora, que es la base de la música nuestra de España. Desde que África. suena la tambora, todos los dominicanos nos paramos a bailar. Exacto. Pero yo me quedé en el aire, maestro, porque realmente no sé quién es el ignorante. Vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí. Al que hay que grabarle y mandarle. Todos Sí. los seres humanos venimos de África. Eso no se discute en ningún espacio científico que se respete. Todos. No importa lo que haya surgido después por el medio ambiente, por el clima, todos venimos de África. Usted hablaba de que la cultura taína tiene un registro de unos 3.500, 4.000 años. No, yo la presencia La presencia, ajá. en la isla de Santo Domingo, probado por fechado de radiocarbono, ahora acaba de Sí. hacerse uno en Samaná, A eso me que refería. lo hizo el arqueólogo Adolfo López, Adolfo López, español. español, sí. Sí. Se logró unos fechados de 5.500 años Así de es, presencia. en Samaná. O sea que nosotros entendemos que la entrada de los pobladores, los más antiguos, andan por ahí entre 5.500 a 6.000 años. El de ellos habla entre 5.300 y 5.500. Ese fue del 2002. Posiblemente estos señores llegaron desde Belice. En la última glaciación, los niveles del mar estaban mucho más bajos y se facilitó la entrada desde Belice, el norte de Centroamérica, a Cuba y a República Dominicana. Hubieron otras emigraciones, también de esa cultura muy rudimentaria que los arqueólogos le llaman arcaico, que venían desde Sudamérica. Entonces tenemos varios niveles culturales, ¿no? Uno de ellos, los más antiguos, tienen esas antigüedades. Después vienen ya otras emigraciones con el conocimiento intensivo de la agricultura, de la cerámica, y finalmente todo esto se mezcla, hay un mestizaje, y se gestó la cultura taína en cerca del siglo XII, siglo XI de la era cristiana, o sea, unos 300, 350 años antes de la llegada de los españoles. En Samaná se está hablando de arqueoturismo, del potencial turístico que pueden tener esas reminiscencias históricas, esas pruebas históricas de donde nosotros venimos. Pero yo estuve por la Isabela, entre Puerto Plata y en Puerto Plata, pero cercano a Montecristi, y hablaba con un guía allá que me orientó y me decía que hay mucha profanación de tumbas indígenas, que no se respetan, que hay muchas gentes que se van y identifican tumbas y se llevan lo que encuentran ahí, los hoteles los compran, los turistas los compran. ¿Qué tan cuidado? De hecho, me regaló una piedra que era como una punta de lanza, yo la conservo de allá, de la Isabela. ¿Qué tan protegido está ese patrimonio? Yo pienso que en eso tenemos una tarea pendiente. Yo pienso que el patrimonio debe tener más protección, sobre todo en el caso de las cuevas. Tenemos un arte rupestre, tenemos pero centenares de cuevas con pictografías y petroglifos. El pomier que está amenazado por la extracción de carne. Y así hay que tener mucho cuidado porque la gente va y pone fulanito estuvo aquí, que fulano tal estuvo aquí, encima de un grafiti, una vaina rara yo que pienso tiene que 5.000 años. Que hay que tener ahí un y poco más de entonces, cuidado. ¿qué tan inventariado está todo ese patrimonio indígena? Se conoce, todo. están los inventarios y los inventarios fotográficos y todo. Lo que pasa que no hay suficiente vigilancia y presupuesto. O sea, no hay un cuidado del Ministerio de Cultura, del gobierno. Para poder tener personal de cuidado en todo. Y por eso. último de mi parte, cuando estábamos ayer en la actividad, en la cena del Banco Popular, yo me puse a ver los murales que ellos instalaron en las paredes. Sí. Y también en la presentación palabras como, por ejemplo, jicotea. Yo no sabía que eso era indígena. Canoa, jicotea. Pero estaba viendo la descripción que hacen de los indígenas. ¿Cómo sabemos que ellos eran así? ¿Cómo sabemos que esa palabra de jicotea
era realmente del acervo cultural de ellos. ¿Cómo eso se transmite hasta ahora? ¿Cómo ustedes lo pueden documentar? Mira, para uno poder reconstruir una cultura desaparecida, como es el caso de los taínos, realmente hay 3 vías. La arqueología, que son los restos materiales que se quedan en los asentamientos. La etnohistoria, o sea, los cronistas de India, Oviedo, Las Casas, Pedro Martín de Anglería, Fray Ramón Pané, el propio Colón, cuando ve a estos seres desconocidos, los describe. Y describe sus costumbres. Y da detalles. Y da detalles, y detalles con un lujo, porque acuérdense que no había fotografía. Sí, todo lo escribían. Claro. Había que ser muy, pero muy preciso en la descripción. No, y las indígenas estaban buenas, o sea, según esos murales. Pero ya, Espérate, porque según los murales que estaban anoche en el banco. sí, pero ya está bien. No, adelante. Eran bonitas, tenían buen Pero cuerpo. es los eran detalles de atractivas. todo, no es nada más de las mujeres, es de todo. Eran atractivas aparentemente. Eran sí. atractivas, eso es lo que Por bien locos los españoles. El mestizaje fue muy intenso. Exacto. Bueno, Pero era todo bonito porque el Las entorno indígenas, también. ¿ustedes no lo vieron? entonces, y lo otro es la etnografía comparada. O sea, Fotografía comparada. todavía quedan tribus Sí. en el Amazonas y en el Orinoco, que son los Sí, en el ancestros Orinoco, taínos. yo he estado por allí. Entonces, bueno, uno viendo cómo habitan y los modos. Yo, por ejemplo, viví 2 semanas con los indios Piaroa, porque yo quería ver cómo funcionaba una aldea primitiva en su medio O sea, tú fuiste natural. allá a vivir con ellos, Sí. Y en el Orinoco. en el Alto Orinoco, tuve un tiempecito. Del ¿Qué Tamacuro por experiencia ahí. usted vivió ahí? Pero muy interesante. Gente muy ¿Cómo viven ellos? ¿Están Hoy día, hoy ¿Están día. desnudos como los que estaban los No, nuestros? usan un pequeño taparrabo. El taparrabo. Porque acuérdate que ha habido una penetración Cultural. de los evangelizadores y ha habido la moral cristiana, ¿no? Han ido Dándole algunos detalles. permeando Claro, el un poco desarrollo esa mismo de tribu. de los- Pero definitivamente viven en condiciones exactamente igual que cuando estaban los taínos aquí en la española. Sí. El micrófono, Virgilio. Yo lo he escuchado mencionar la palabra taíno. Dicen, y he leído bastante sobre eso, que era una autodenominación de ellos mismos. Sí. Que cuando los españoles les preguntaban, ellos decían taíno. O sea, que ellos eran de paz, que eran buenos. No sé si... Taíno quiere decir en taíno como gente 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 buena. gente buena. ustedes? Taíno, porque los otros eran caribé, ¿no? Eran... Habían los grupos Peleadores. caribe, pero también habían otros grupos en la isla española. Estaban los macoriges, Sí. tomaban todo lo que es Macorís, Nagua, hacia el norte, y estaban los ciguayos. Sí. En la parte de Samaná, que posiblemente era una etnia que tenía reminiscencia caribe, porque eran indios muy flecheros y físicamente, o sea, se diferenciaban de los taínos porque tenían el pelo largo y demás. Y en la parte occidental de la isla, lo que hoy es Haití, habían todavía de los más antiguos, de los arcaicos, que vivían en cavernas, o sea, eran gente muy primitiva. O sea que cuando llegan los españoles habían varias tribus, pero los taínos eran los que tenían mayor desplazamiento y tenían una organización más avanzada, económicamente, socialmente, etcétera. Manolito, bueno, yo espero que don Manuel García Arévalo y su esposa, entre todas esas cosas que tienen pendientes, pues Francis Poe, que también es una investigadora, una intelectual, una mujer extraordinaria. nos den una publicación estableciendo dónde están los restos de Colón. Vamos a ver. ¿Dónde están Juégate, realmente Manolito. los restos de Colón? Los restos de Colón no tenemos ninguna duda de que están en República Dominicana. Ninguna duda. Se le hizo la prueba. Vamos a explicarlo ahora. Se le hizo la Pero prueba de mire, yo carbón. quería decir algo, mire, sí. estamos en Fitur. Ok. Yo creo que este es un escenario extraordinario para que República Dominicana exhiba, demuestre y atraiga a los visitantes a ver toda la oferta nuestra, que verdaderamente es una oferta vigorosa, competitiva, pero muy basada en sol y playa. O sea, Diversificarlo. nosotros necesitamos complementar ese sol y playa con actividades culturales y con actividades gastronómicas, con ofertas. Sí. Precisamente la importancia que yo veo de lo que está haciendo el Banco Popular con la Casa del Cordón es que está complementando para que el turismo dominicano no solamente sea sol y playa, sino que también tenga atractivos donde la gente pueda ir a ver nuestra historia, pueda obtener souvenirs para llevarse recuerdos. O sea que los taínos ahí todavía nos pueden seguir ayudando. Nos pueden seguir ayudando a fortalecer la economía y la identidad nacional. Pero tienes que argumentarnos un poco más sobre los restos de Colón, hablarnos un poco
de esa historia cuando el albañil del padre Viñini, creo que no me acuerdo el apellido Troncoso, pero le decían niño flochón, algo así. Descubrió la tumba de Colón. Háblanos un poco de por qué están en República Colón muere Dominicana. en Valladolid. Ajá. Él andaba atrás de la reina Isabel pidiéndole una serie de reclamaciones y demás. Lo entierran en Valladolid. Ajá. De Valladolid lo transfieren a la Cartuja de Sevilla. Sí. En el año más o menos 1540, por ahí, la virreina María de Toledo pide permiso al emperador para trasladar los restos de Colón Y su hijo. Cristóbal y de su hijo don Diego Colón, Que lo había dejado en su casa. que era su esposo. Ajá. Entonces se enterraron en el presbiterio alto de la Catedral de Santo Domingo. O sea, su suegro y su esposo. Y ella en el testamento dice, yo quiero estar enterrada a los pies de los señores almirantes frente a mi señor don Diego. O sea, no hay duda de que Colón estuvo ahí. Ok, correcto. Bueno, ¿qué pasa? Como la isla de Santo Domingo hubo invasiones, había el peligro de los piratas, de los corsarios y demás, en algún momento se borró La identificación. Para que no se lo llevara. para que no fuera profanada. Cuando viene la anexión de Santo Domingo a Francia, que fue obra de Godoy, que nunca debió de haber pasado, pero bueno, entre las cosas que se dijeron es, no vamos a dejar los restos de Colón en manos de los franceses, nos los vamos a llevar. Fue una acción muy precipitada por parte del almirante de la Armada Española y del arzobispo de Santo Domingo, y se llevan unos restos. Ellos no saben cuáles son. En el acta de la catedral dice, hoy sacaron los restos de un difunto, ahí no aparece nunca la palabra Colón. Se llevan unos restos y se los llevan para Cuba, y bueno, cuando Cuba cae, después de la guerra de hispanoamericana en el 98, se lo llevan para Sevilla. Pero 50 o 60 años después, aparecen al lado de lo que se llevaron, aparece una urna de plomo que se había hecho en el 1600 y algo, cuando hubo un sínodo de obispos, diciendo que estos son los verdaderos restos de Cristóbal Colón. Y se le han hecho pruebas, ¿La prueba de carbono 14 se ha hecho? No, la del 14 no, pero se han hecho pruebas antropológicas, además, el peso de la historia, de la tradición. Nosotros tenemos total confianza de que están en Santo Domingo. ¿Hay posibilidad de hacer la prueba de carbono 14? Hay que hacerla. ¿Quién tendría que pedirla? O la de radiación isotómica. ¿Quién tendría que pedirla? Mira, nosotros cuando hicimos las excavaciones de la catedral, apareció unos esqueletos frente a las tumbas de los Colones, que yo sospecho que era el de María Toledo, y mandamos a hacer la prueba de radiocarbono, y nos dijeron allá que estaban muy deteriorados y que tenían mucha humedad y que hasta dentro de 75 años no podían hacerlo. O sea, que las pruebas a veces no son tan definitivas. Bueno, Pero nosotros, como te digo, volviendo al caso, habían dos tumbas, una al lado de otra, se llevaron una, y efectivamente la que se quedó, que fue en una urna, los historiadores dominicanos estamos totalmente convencidos que son los Restos de Colón. restos. Y los de Diego también están en... Lo de Diego aparentemente fue lo que se llevaron. Hay que hacer esa prueba para uno poder certificar eso. Adelante. De todos los registros históricos y de toda lo que se ha podido rescatar de la cultura indígena dominicana, ¿cuál es la pieza o la exposición que usted más valora? ¿Cuál es su objeto más preciado? ¿Y cuál es la pieza que todo el que nos esté escuchando debería ir a ver a la Casa del Cordón? Que yo vaya y diga, yo voy a ver eso. Al Centro Usted me lo Cultural recomienda. Taíno, Casa del Cordón. Mira, Centro Cultural en el Taíno. Centro Cultural Taíno se exhiben piezas de una calidad extraordinaria, tanto artística como mitológica, religiosa. Pero se está exhibiendo un semí de madera. Semí de madera. Sí, es un ídolo de madera. Un ídolo de madera. Original. ¿Original? Apareció en una ¿El semí cueva. que está ahí es original? Sí, apareció en el Eso Bauruco. es brillante, eso es En brillante. Bauruco. Tiene un hueco en la cabeza, posiblemente para colocar cráneos o restos de algún antepasado. Los taínos tenían una gran veneración por los desaparecidos, o sea, por los muertos, por los antepasados. Y en muchos casos hacían lo que se llaman entierros secundarios, que después de muerto la persona se retiran los huesos, ¿no? Y se guardaban con mucha ceremonia dentro de la casa o en ese tipo, vamos a decir, de ídolos funerarios. Por ejemplo, el semí de algodón que está en Turín, que posiblemente se vaya a exhibir en República Dominicana por un tiempo, para que los interesados por la cultura lo puedan apreciar, tiene un cráneo adentro. O sea, había todo un culto para reverenciar. Ese semí de aquí se lo llevaron a Italia. Se fue a Italia en el 1903.
cuando no había tratado Sí. de protección de patrimonio. Eso comienza hacia los años 1950, 55 por ahí. Pero yo pienso que de todas las cosas que tenemos ahí en el Centro de Cultural Taíno, también tenemos unos inhaladores para el uso de la cojoba. La cojoba era la droga que se inhalaban en las ceremonias religiosas para entrar en un estado onírico y comunicarse Así con es, los nadie dioses. puede estar sin droga. Hay una serie de piezas en cerámica simbólica que representan precisamente todo lo que es el acto de la fecundidad. O sea que ¿Y tiene- qué era esa droga en términos naturales? Perdón, en términos naturales, ¿que era tabaco, era qué? yo lo voy a Era decir- cannabis, yo lo- era yo qué? lo voy a decir Hongo. No, tiene que el ser nombre más fuerte. científico. Vamos a ver. Porque los estudiantes siempre me preguntan, profesor, ¿y qué droga usaban los indios? Claro. No, era la pictadenia peregrina. ¿Y qué es eso? Eso está en todos los jardines de Gasco. Ya. Eso es como la campana, como la campana, la campana. Era la campana que fumaban los indios. Todavía en el sí, pero Perú y don esa Manu- zona. don Manolito, Y Eury terminando. sí, don Manolito, pero ellos también se bebían el jugo de la Se hacía té, yuca amarga, se que es hacía té. cianuro. Que sea un té de campana. El jugo de la yuca amarga lo extraían porque precisamente es tóxico. Sí, claro. Y se lo ponían en la punta de la flecha. para que envenenar. sí. Y no se lo tomaban. ¿Y qué cazaban No, aquí no en creo esa que se época? tomaran el jugo, ¿no? No, ok. No, lo que se Eury, tomaba- terminamos. Ayer yo estuve en el Museo Arqueológico Nacional, que está acá en Madrid. Estaba viendo piezas increíbles. Me sorprendió muchísimo, y lo conversé con usted anoche en la actividad del Popular, en la organización, la belleza de ese museo. Y usted me dijo que una de las personas que trabajó el Museo Antropológico Nacional de España, que está acá en Madrid, fue la que colaboró con el centro, Sí. el centro taíno que está en la Casa del Cordón. Cuando nosotros vimos la calidad de las ilustraciones del Museo Arqueológico, contactamos al ilustrador. Y bueno, varias de las ilustraciones que hay, de los paneles que se están exhibiendo en la Casa del Cordón, pues fueron hechos por Arturo Asensio, que es un ilustrador profesional sobre el ambiente prehistórico. Y la verdad que ha logrado un realismo que uno parece que No, increíble. Eso es increíble cuando tú vas. parece que el indio está ahí. Así. Bueno, Manuel, una de las cosas, nosotros la música fundamental de los dominicanos y el ritmo es el merengue. Muchos de los que hemos investigado sobre el merengue establecemos también, al igual que la identidad dominicana, el merengue tiene español, africano, pero también indígena, los areitos. ¿Tú compartes esa Mira, yo pienso que el areíto, y en sentido general la música de los indígenas sudamericanos, es una música, yo diría que un poco lenta. Yo pienso que el merengue tiene el ritmo africano. Por El encima. ritmo sí, pero por ejemplo la guira La guira es indígena la guira es un aporte y dice que es uno de los aportes. Es un aporte indígena, pero yo creo que la estructura del merengue, que es tan rítmica, tan pigmentosa, tiene que ver mucho más con el ingrediente africano, el manejo del tambor, que eso es algo que identifica mucho la cultura africana. Igual Bueno. don Manolito, Muchas gracias. El casabe, que yo lo he encontrado en Venezuela. El en casabe Colombia, se hacía bailando. identifica eso también a nosotros. Lo que yo le dije, que los orígenes de la cultura taína están precisamente en las selvas del Del Orinoco. en Sudamérica, entre Colombia y Venezuela. Y que entre las cosas que trajeron estos señores fue la yuca y el casabe. Exacto. El casabe es el tan interesante que hemos podamos verlo con más frecuencia por nuestro espacio, de vez en cuando hablando de estos temas. Además, don Antonio, tenemos una ventaja con don Manuel García Arévalo. No necesita un peso, es enemigo del dinero. Con don Manuel García Arévalo. No necesita un peso, es enemigo del dinero. Porque no lo necesita. Sabe que yo guardo un recuerdo muy interesante. Cuando yo fui ministro de Industria y Comercio, Sí. caramba, tenía la responsabilidad, así como la tiene ahora nuestro ministro, Víctor Bisonó, de no subir
de variar los precios de la gasolina. Todo. Exacto. Entonces, ustedes los comunicadores que son muy jocosos, decía, vamos a ver qué nos trae, yo soy García Arévalo, vamos a ver qué nos trae hoy García Arévalo. Por cierto. A ver cómo se va a comportar hoy García. Por cierto, Le cambiaron el don Manuel, apellido. ¿usted tiene algún parentesco con el señor Arévalo de Guatemala, el presidente de Guatemala? No, la verdad que no. Yo lo conocí a su papá. Él fue un antitrujista, ayudó mucho al exilio dominicano, un hombre muy democrático, y escribió un libro muy emblemático que se llama El tiburón y la sardina. Y es precisamente como la influencia de los Estados Unidos en la época de los países bananeros, ¿no? Y en gran parte por eso él fue derrocado, porque evidentemente... Era muy anti-norteamericano. Sí. Pero no tenemos relación directa. El apellido Arévalo es un apellido español muy conocido. Con Colón, en el segundo viaje, vienen 2 jinetes, que son lanzajinetas, que eran oficiales de caballería, apellido Arévalo, o sea que es un apellido muy antiguo en América. Bueno, pues muchas gracias a don Manuel García Arévalo, muchas gracias. Señores, vamos a hacer una pausa, el sol de la mañana, desde Fitur, en Madrid. Estamos en el centro ferial de IFEMA, en Madrid. Cambio y fuera.